Hola de nuevo, comenzamos la tercera y última parte de la Edad Moderna. En este vídeo vamos a ver los reinados de Carlos I de España y Felipe II, que fue durante el siglo XVI, y después los reyes y cosas que pasaron en los siglos XVII y XVIII. Pues comencemos con Carlos I de España. Él reinó desde entre los años 1516 y 1556. Carlos nació en Gante en 1500. Nació allí porque sus padres, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, vivían allí. Felipe el Hermoso era heredero e hijo de Maximiliano de Austria y María de Borgoña. Y Juana la Loca era hija de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, los reyes católicos. Por lo tanto, Carlos I era nieto de los reyes católicos. Pues bien, cuando muere Isabel de Castilla, ¿qué pasa? Pues que Juana y Felipe son herederos, digamos, de la corona de Castilla. Entonces, tanto Juana como Felipe se van a España porque quieren gobernar allí, en España. Pero claro, entra un poquito en conflicto con Fernando de Aragón, porque él no quiere que reine Felipe. Entonces están ahí un poquito de disputa. Llega a gobernar muy poquito Felipe el Hermoso, solo unos meses, porque fallece al poco tiempo. Y Juana, como se la consideraba que estaba loca, de ahí su apodo, pues es encerrada por Fernando. Así que se queda gobernando Fernando, pero cuando éste muere, Carlos I se corona como el rey de la corona de Castilla y de Aragón. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que él, vamos a ver ahora cómo hereda un montón de territorios. Esta es la herencia de Carlos, ¿vale? Ahí pone Carlos V, pero ya después, un poquito más adelante, os explicaré por qué. ¿Qué es lo que hereda? Pues fijaros, todos esos territorios. De su abuela paterna, la herencia de Borgoña en verde, de su abuelo paterno, la herencia de Austria y el Sacro Imperio Romano germánico, todos esos territorios, y después de sus abuelos maternos, de Fernando de Aragón, la parte que tenéis ahí más clarita, y de Isabel, la parte así lila. Pero todo esto tenemos también además que añadir los territorios que iban consiguiendo de América, lo que se iba conquistando de América. Así que fijaros todo el territorio que iba consiguiendo. Pero bueno, ¿cómo fue el reinado de Carlos? Pues tuvo varios problemillas. Tuvo unos problemas internos. Lo primero fue que, claro, cuando él llegó desde Gante, desde Flandes, pues él llegó con unas pintas un poquito extrañas, así con colores muy vivos, la cara así un poquito alargada, con el pelo así, bueno, que no se parecía en nada a Fernando el Católico. Entonces, como que dudaron un poquito de quién era este hombre, ¿no? Pero bueno, después es verdad que fue mejorando un poco, ¿eh? Ahí tenéis la imagen. Bueno, pues llegó Carlos y resulta que, claro, como él se había criado fuera de España, no hablaba castellano. Además, le dio cargos a sus amigos extranjeros con los que venía. Implantó impuestos para pagar su corona. Para pagar su coronación, pues puso muchos impuestos. Y además, como fue nombrado emperador de Alemania, de los Habsburgo, de todo el imperio que heredó de su abuelo, pues a partir de ahí también fue Carlos V de Alemania. De ahí ya es Carlos I de España y V de Alemania. Bueno, pues todos estos problemas, ¿qué hizo? Que hubiera muchas revueltas. Hubo revueltas en Castilla, que se llamaron las comunidades, y revueltas en Aragón, llamadas las Germanías, ¿vale? También tuvo muchos problemas externos. Tuvo muchas guerras con Francia para disputarse pues, territorios como Navarra, Borgoña y Nápoles. También tuvo varias guerras con los turcos por los territorios religiosos, guerras religiosas, pero además también por territorios en el norte de África. Y además en Alemania aparece Martín Lutero con la Reforma Protestante.
y hacen la Liga de Esmalcalda formada por príncipes protestantes. Entonces hubo ahí también un poquito de guerras, ¿no? Hasta que al fin se firma la paz de Augsburgo en 1555, donde se proclama pues la libertad religiosa. Pues bien, Carlos se casa con Isabel de Portugal y de su matrimonio pues sale Felipe II, que es el sucesor de Carlos I, el que gobierna desde 1556, tras la muerte de Carlos, hasta 1598. Pues fijaros, ¿qué pasa? Que Felipe, fijaros el territorio que tiene. Ahí podéis ver en ese mapa que lo que está de naranja es lo que él heredó también de Carlos, porque es lo que ahí pone ambos, porque reinaron los dos en esos territorios. Lo de verde fue lo que consiguió en su reinado Felipe II. ¿Veis cómo fue ampliando territorios? ¿Vale? Y lo rojo, lo que está de rojo, fue el territorio de Carlos, que ya no era de Felipe, ya después no fue de Felipe. Eso quiere decir que, pues, que lo perdió durante su reinado, durante el reinado de Felipe, ¿vale? Bueno, pasa otra cosa también muy importante. En 1580 muere el sucesor de la corona de Portugal, por lo tanto, Felipe II es el heredero y se proclama rey de Portugal, ¿vale? Porque como su madre también venía de allí, pues le viene de ahí la sucesión. ¿Qué ocurre? Pues que ahora él amplía todos sus territorios. Ya no solo tiene los territorios españoles, las posesiones españoles, sino también las portuguesas. Entonces, fijaros el macroimperio de Felipe II, el mayor en esos tiempos. Pero claro, Felipe también tuvo varios problemitas internos, como el enfrentamiento, se enfrentó al levantamiento de los moriscos, ¿vale? Y en la guerra de las Alpujarras. Y también él tuvo revueltas en Aragón, porque estaban también en contra de la política que él tenía. De forma externa, los problemas externos, guerras con Francia también, igual que tuvo su padre, por el control de territorios italianos. Bueno, hubo una batalla muy importante, la batalla de San Quintín, en 1557, que ganamos, y por esa victoria él edificó el Escorial, ¿vale? Ese gran edificio. Hubo también otra batalla, una batalla naval, de Lepanto con los turcos. También tuvo problemas con los turcos igual que su padre, en 1571. En esta batalla estuvo Cervantes luchando y como fue herido en un brazo, pues en su brazo izquierdo pues se le inutilizó, no podía, perdió toda la movilidad de ese brazo y desde ahí pues se le quedó el apodo de el Manco de Lepanto. Bueno, las Provincias Unidas, lo que eran los Países Bajos, se independizan en 1579 también de la corona. Y también tiene que hacer frente a los piratas ingleses, porque había muchos piratas en el Atlántico que impedían que fuéramos a América, en nuestros viajes a América. Entonces, Felipe II mandó la Armada Invencible, que no pareció ser tan invencible, porque en esa batalla pues, que perdimos, ¿vale? Bueno, empezamos el siglo XVII con grandes cambios. Hubo una crisis demográfica de población y económica, por lo tanto aumentó mucho la pobreza por todas las guerras que había, las epidemias, enfermedades, la peste, ¿vale? El mercantilismo, donde se daba mucha importancia, o sea, un país se decía que se medía su riqueza por la cantidad de oro o plata que tenía. Monarquía absolutista, el mayor poder lo tenía el rey y pues la cantidad de piratas ingleses que había, ¿vale? Bueno, los Austrias menores son los últimos de la monarquía, de esta dinastía, ¿vale? De esta familia. Los Austrias menores sacaron esta figura nueva, los válidos. Los válidos eran personas de confianza de los reyes
a los que le cedía su poder para que gobernaran en su nombre. Bueno, tenemos de los 3 últimos Austrias, ¿vale? De esta dinastía, tenemos a Felipe II, que fue, Felipe III, que fue el sucesor de Felipe II, llamado también el Piadoso. ¿Por qué? Porque era muy religioso, ¿vale? Pero bueno, este también tenía os puedo contar que, pues, que era ludópata, le gustaba mucho el juego, la caza, y bueno, se preocupaba más de las fiestas y eso que de gobernar, ¿no? Bueno, su velido era el duque de Lerma. Y bueno, lo más importante de este reinado fue que él expulsó a los moriscos en 1609 y buscó la paz con Inglaterra y las Provincias Unidas. Su sucesor, Felipe IV, el Grande o el Planeta, aunque también le apodaron el Plasmado por la carita que tenía, ¿vale? Como curiosidad de él, pues que tuvo muchísimos hijos, tuvo como más de 30 hijos, 12 dentro del matrimonio, de los matrimonios que tuvo un par de ellos, y los otros fuera del matrimonio. Tuvo muchísimos hijos. Y su valido era el conde duque de Olivares, bueno, entre otros, ¿no? Lo más importante de este reinado es que subió los impuestos, puso muchos impuestos, y entonces hubo muchas rebeliones en Cataluña, Andalucía y Portugal. De nuevo, guerras con las Provincias Unidas y con Francia. Y en este reinado, Portugal se independiza de España, ¿vale? Ya sabéis que lo teníamos, pero Portugal se independiza. Y el último, el sucesor de Felipe IV, es Carlos II, el hechizado. El pobrecito, estaba siempre enfermo. De hecho, le pusieron ese apodo, el hechizado, porque decían que le habían hecho un hechizo y por eso estaba siempre malo, desde pequeñito. Incluso aprendió a andar muy tarde. Entonces siempre estaba enfermo. Su valido fue el duque de Medinaceli. Bueno, como siempre también estaba muy enfermito, pues con su valido también reinaba su madre, ¿vale? Lo importante de este reinado es que Carlos no tuvo hijos, por lo tanto dejó la herencia como sucesor a un nieto del rey francés, ¿vale? Que después originó la guerra de sucesión, ¿vale? La guerra entre pues, los que querían y los que no querían que el sucesor fuera un rey francés. Pero al final ganaron y reinó este nieto francés como Felipe V. Bueno, pues este fue el último de esta dinastía de los Austrias, ¿vale? Aquí acaban los Austrias y empieza la dinastía de los Borbones. De esta familia es de la que procede nuestro rey actual, Felipe VI. Bueno, pues aquí surge el despotismo ilustrado, ¿vale? El despotismo ilustrado, pues incluía, era una forma de gobierno que incluía ideas filosóficas de la Ilustración, según las cuales las decisiones humanas eran guiadas por la razón. Aquí hay una frase muy célebre, ¿vale? Muy importante, que era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces se empezó a hacer las cosas todo para el pueblo, pero el pueblo no tenía participación, ni voz ni voto, ¿vale? No tenía participación en esas decisiones. Bueno, los primeros Borbones fueron Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, ¿vale? Pero eso lo veremos en otro tema. Y por último, un poquito de arte y de cultura de estos siglos que hubo, que fue muy importante. En el siglo XVI y XVII se denomina como el siglo de oro, duró unos 100 años, y aquí surge el Renacimiento, surgió en Italia en el siglo XV, pero en España en el XVI. Bueno, y se caracteriza, así en líneas generales, por las líneas rectas en arquitectura y después pues el cuerpo humano en pinturas y en esculturas. Y también aparece el barroco, con las características de líneas curvas y adornos y movimientos en las pinturas y esculturas. Y en el siglo XVIII el movimiento es la ilustración. Aquí se le da mucha importancia al saber científico y técnico. De hecho, se crean instituciones culturales como la Real Academia de la Lengua.
y surgieron las primeras ideas democráticas. Los estilos más importantes fueron el rococó y el neoclásico, y aquí en esta época hay una búsqueda de la belleza en la escultura. Bueno, en estos siglos de la Edad Moderna ya sabemos que, claro, como se les dio mucha importancia al arte y la cultura, tenemos muchos edificios. Como vimos en el vídeo anterior, el Archivo de Indias es de esta época. Aquí tenemos el Palacio de San Telmo, que ya lo veremos cuando hagamos nuestra visita por Sevilla. Y personajes muy importantes de estas épocas como fue Velázquez, el sevillano Murillo e incluso Goya, ¿vale? Hay muchos más, pero bueno, por citar algunos. Y bueno, y con esto termino este vídeo de la Edad Moderna, así de una forma bastante resumida porque hay mucho que contar. Y espero, pues nada, que os haya gustado y hayáis aprendido mucho con estas explicaciones. Hasta pronto.